Mi nombre es Mateo, y soy pescador en una pequeña aldea costera donde el mar lo es todo. Desde niño aprendí a leer las olas, a sentir el viento que anuncia tormentas y a respetar el poder inmenso del océano. Mi vida siempre ha sido simple. Salgo al amanecer, lanzo mis redes y regreso al atardecer con lo que el mar quiera darme. Pero nunca imaginé que una noche cualquiera cambiaría mi destino para siempre. Aquella noche, mientras luchaba contra una tormenta inesperada para regresar a casa, escuché un sonido extraño entre las olas. Era débil pero insistente, como un llamado que no podía ignorar. Siguiendo el sonido, encontré una figura flotando en el agua, casi invisible entre la oscuridad y el oleaje. Sin pensarlo dos veces, la rescaté y la llevé a mi bote. Era una mujer, empapada y frágil, pero había algo en ella que me hizo sentir que no era una persona común. Su presencia me llenó de una mezcla de fascinación y temor. Desde ese momento, supe que esta mujer traería cambios que nunca podría haber imaginado. Cuando llegué a la orilla con ella, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía en medio del océano durante una tormenta tan violenta? La llevé a mi cabaña, donde encendí un pequeño fuego para calentarla y le di ropa seca. Su piel estaba fría como el agua que la rodeaba, pero había algo en su mirada que me inquietaba profundamente. No dijo nada al principio, solo me observaba con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de conocimiento. Mientras cuidaba de ella, sentí una mezcla de asombro y temor. Era hermosa, pero también misteriosa, como si perteneciera a un mundo completamente diferente al mío. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Su cabello largo y negro brillaba bajo la luz de la luna como si fuera plata líquida. Sus movimientos eran suaves y fluidos, como las olas que tanto conocía. A veces, cuando creía que no la estaba mirando, la veía murmurar palabras que no entendía, como si estuviera hablando con el viento o con el mar. Todo esto me llenaba de curiosidad, pero también de una sensación de peligro latente. A medida que recuperaba fuerzas, empezó a hablar más. Me contó que venía de un lugar muy lejano, aunque nunca especificó dónde. Hablaba del océano como si fuera un ser vivo, un amigo y aliado. Decía cosas como el mar guarda secretos que pocos pueden entender o las corrientes tienen voces que solo algunos pueden escuchar. Yo quería creer que estaba delirando, pero algo en su tono y en su forma de moverse me decía que hablaba en serio. Empecé a preguntarme si realmente era humana o si había algo más en ella que no podía comprender. Mis días se convirtieron en una mezcla de fascinación y confusión mientras intentaba descifrar quién o qué era esta mujer que había salvado. Su presencia me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, decidí preguntarle directamente. ¿Quién eres realmente?, le dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró largamente, como si estuviera debatiendo si confiar en mí o no. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Me contó que no era completamente humana, que provenía de un linaje antiguo vinculado al océano. Dijo que su gente vivía en las profundidades, protegiendo los secretos del mar y asegurándose de que los humanos no abusaran de su poder. Pero algo había salido mal, y ahora estaba atrapada en la superficie, lejos de su hogar. Escuchar esto me dejó sin palabras. Quería negarlo, decirme a mí mismo que era imposible, pero algo en su voz y en su mirada me hizo creer cada palabra que decía. Sentí que había sido elegido para algo más grande que yo mismo. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje y desafíos. Ella me enseñó cosas sobre el mar que nunca había imaginado. Me habló de las corrientes invisibles que conectan todos los océanos, de las criaturas que viven en las profundidades y nunca han visto la luz, y de cómo el equilibrio del mundo depende del océano. También me advirtió sobre los peligros de la codicia humana, de cómo los barcos y las redes estaban dañando su hogar. Aunque yo era solo un pobre pescador, empecé a ver mi trabajo de una manera diferente. Comprendí que el mar no era solo un recurso, sino un ser vivo que merecía respeto. Al mismo tiempo, sentí que ella estaba poniendo a prueba mi carácter, observándome para ver si era digno de su confianza. Cada día que pasaba, nuestra conexión se hacía más fuerte. Pero no todo era armonía. Empezaron a surgir obstáculos que pusieron a prueba nuestra relación. Algunos habitantes de la aldea comenzaron a sospechar de ella. Decían que era extraña, que no pertenecía aquí, y algunos incluso la acusaron de ser una bruja. Intenté protegerla, pero sabía que no podía esconderla para siempre. Además, ella misma parecía estar luchando contra algo. A menudo la veía caminar por la playa en medio de la noche, mirando hacia el horizonte como si esperara algo o alguien. Un día, me confesó que su tiempo en la superficie estaba llegando a su fin. Tenía que regresar a las profundidades,
pero temía no poder hacerlo sola. Me pidió ayuda, aunque no sabía exactamente qué implicaba eso. Sentí miedo, pero también una profunda determinación de hacer lo correcto. La noche en que decidimos actuar fue una de las más intensas de mi vida. Ella me llevó a un lugar remoto de la costa, donde las olas chocaban con furia contra las rocas. Me explicó que necesitaba realizar un ritual para abrir un portal que la llevaría de vuelta a su hogar. Me pidió que recogiera ciertos objetos, conchas, algas y piedras brillantes que solo se encontraban en esa zona. Mientras cumplía con su pedido, sentí que estaba siendo parte de algo mucho más grande que yo mismo. Cuando todo estuvo listo, ella comenzó a cantar en un idioma que no entendía, pero que resonaba en mi alma como una melodía ancestral. Las aguas comenzaron a brillar, y una especie de puerta luminosa apareció frente a nosotros. Fue un momento mágico, pero también aterrador. Sabía que este sería nuestro último encuentro. Antes de cruzar el portal, se volvió hacia mí y me dio las gracias. Me dijo que había demostrado ser un verdadero protector del mar y que, gracias a mí, su misión había sido completada. También me advirtió que el océano siempre estaría observando, y que debía continuar cuidando de él como lo había hecho hasta ahora. Luego, con una última mirada que nunca olvidaré, entró en la luz y desapareció. Me quedé allí, solo en la playa, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había aprendido más en esos días que en toda mi vida, y ahora tenía una nueva responsabilidad: proteger el mar que tanto amaba. Desde entonces, he cambiado mi forma de vivir. Sigo siendo pescador, pero ahora trabajo de manera más consciente, respetando los límites del océano y enseñando a otros a hacer lo mismo. A menudo pienso en ella y en todo lo que me enseñó. Aunque nunca volví a verla, sé que el mar sigue siendo su hogar, y que ella está ahí, vigilando en silencio. Esta experiencia me hizo comprender que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que imaginamos, y que todos tenemos un papel que desempeñar en su protección. Si alguna vez te encuentras frente al océano, recuerda que sus aguas guardan secretos que tal vez nunca comprendamos, pero que merecen nuestro respeto y cuidado. Desde aquel día en la playa, mi vida ha seguido un rumbo diferente. Aunque sigo siendo pescador, ya no veo el mar de la misma manera. Antes era simplemente un lugar de trabajo, un medio para sobrevivir. Ahora lo veo como un ser vivo, lleno de misterios y secretos que tal vez nunca llegue a entender por completo. Aquella mujer me enseñó a respetar el océano de una manera que nunca había considerado antes. Empecé a ajustar mis prácticas de pesca, asegurándome de no dañar los ecosistemas frágiles ni tomar más de lo necesario. También comencé a hablar con los demás habitantes de la aldea sobre la importancia de cuidar el mar. Al principio, algunos se rieron de mí, pensando que estaba soñando despierto o que había perdido la cabeza. Pero poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en sus actitudes. Algunos comenzaron a usar redes más amigables con las tortugas y peces pequeños, mientras otros se comprometieron a no pescar en áreas donde las especies estaban en peligro. Además de cambiar mis propias acciones, decidí convertirme en una especie de guardián del mar. Comencé a organizar limpiezas de playas con los jóvenes de la aldea, enseñándoles sobre la importancia de eliminar los residuos plásticos que contaminan el océano. Les contaba historias sobre aquella mujer misteriosa y su conexión con el mar, aunque siempre omitía los detalles más extraordinarios. Para ellos, eran solo cuentos, pero yo sabía que había algo de verdad en cada palabra. Ver cómo los niños miraban el océano con nuevos ojos me llenaba de esperanza. Tal vez, con el tiempo, podrían convertirse en verdaderos protectores del mar, tal como ella había querido que yo fuera. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que me sentí abrumado por la responsabilidad que sentía sobre mis hombros. A veces, cuando estaba solo en mi bote, mirando hacia el horizonte, me preguntaba si realmente había hecho lo suficiente. ¿Había cumplido con la tarea que ella me había confiado? ¿O había fallado de alguna manera? Estas dudas me perseguían, especialmente en las noches silenciosas cuando el viento parecía llevar susurros del océano hasta mí. Pero luego recordaba sus palabras: el mar siempre estará observando. Esa frase me daba fuerzas para seguir adelante, para hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. Con el tiempo, empecé a notar señales de que quizás ella aún estaba allá afuera, observándome desde las profundidades. En ciertas noches de luna llena, veía destellos extraños en el agua, como si las olas estuvieran iluminadas desde abajo. Otras veces, encontraba conchas perfectamente redondeadas o piedras brillantes en la orilla, objetos que nunca había visto antes en esa parte de la costa. Sabía que podía ser mi imaginación jugándome trucos, pero mi corazón creía que eran pequeños gestos de ella, recordándome que no estaba solo en esta misión.
Estos momentos me daban paz y renovaban mi determinación de continuar. También aprendí a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Durante años intenté racionalizar lo que había vivido, buscando respuestas lógicas para cada detalle de aquella noche mágica. Pero eventualmente entendí que no todo en la vida necesita ser comprendido. Lo importante no era saber exactamente quién o qué era ella, sino lo que esa experiencia me había enseñado. Me había mostrado que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que parece, y que todos tenemos un papel que desempeñar en su equilibrio. Esa lección valía más que cualquier certeza científica. A medida que pasaron los años, mi historia se convirtió en una especie de leyenda en la aldea. Los ancianos solían contarla a los visitantes, añadiendo detalles exagerados aquí y allá. Decían que yo había sido bendecido por una sirena o que había firmado un pacto con el océano. Aunque muchas de estas versiones distorsionaban la realidad, no me molestaba. Sabía que la esencia de la historia seguía intacta. Un hombre común había tenido un encuentro extraordinario y había cambiado su vida para siempre gracias a ello. Y si estas historias ayudaban a inspirar a otros a cuidar el mar, entonces valían la pena. Ahora, cuando miro hacia el horizonte, siento una mezcla de nostalgia y gratitud. Sé que tal vez nunca vuelva a verla, pero también sé que su espíritu sigue presente en cada ola que acaricia la playa. Ella me enseñó que el océano no es solo un recurso, sino un hogar compartido por innumerables criaturas, incluyendo nosotros mismos. Me dio un propósito mayor, una razón para levantarme cada mañana y seguir trabajando por un mundo mejor. Y aunque soy solo un pobre pescador, sé que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo si se hacen con intención y amor. Finalmente, quiero dejar una última reflexión para aquellos que escuchen esta historia. El mar es mucho más que agua y sal. Es un símbolo de conexión, de vida y de misterio. Todos tenemos la oportunidad de ser guardianes de este tesoro, sin importar quiénes seamos o de dónde venimos. No necesitamos vivir experiencias extraordinarias para entender la importancia de protegerlo. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y escuchar, porque el océano siempre está hablando. Si alguna vez te encuentras frente a él, tómate un momento para sentir su poder y su belleza. Quizás, como me pasó a mí, descubras que tiene algo importante que enseñarte. Aunque han pasado años desde aquel encuentro, el mar sigue siendo mi mayor maestro y compañero. Cada vez que salgo a pescar, siento como si el océano me estuviera observando, evaluando mis acciones y recordándome las lecciones que aprendí. A veces, cuando las olas son particularmente suaves o el viento sopla en una dirección inesperada, imagino que es ella quien está allí, guiándome de alguna manera. Esta sensación me llena de paz, pero también de una profunda responsabilidad. Sé que no puedo fallarle, ni a ella ni al mar que tanto amo. Es un compromiso que llevo conmigo todos los días, incluso en los momentos más difíciles. Una de las enseñanzas más importantes que obtuve de esa experiencia fue la importancia de la conexión. Antes, veía el mundo como algo dividido: el mar, la tierra, los cielos, cada uno separado del otro. Pero ahora entiendo que todo está interrelacionado. Las corrientes que mueven el océano afectan el clima, las criaturas marinas dependen de los ciclos lunares, y nosotros, los humanos, somos parte de ese ciclo. Nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en este delicado equilibrio. Esta comprensión me ha llevado a ser más consciente de mis decisiones, no solo en el mar, sino también en mi vida diaria. He aprendido a valorar la armonía sobre la conveniencia y el respeto sobre la ganancia. También he notado cómo esta nueva perspectiva ha influido en mi relación con los demás. Los habitantes de la aldea, que antes veían mis prácticas ecológicas con escepticismo, ahora me respetan por ellas. Algunos incluso han adoptado estas ideas, creando una comunidad más unida y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Hemos organizado festivales para celebrar el mar, donde compartimos historias, música y comida, siempre con el objetivo de recordar nuestra conexión con el océano. Estos eventos han fortalecido los lazos entre nosotros, demostrando que incluso los cambios más pequeños pueden tener un impacto significativo cuando se hacen juntos. Sin embargo, no todo ha sido fácil. He enfrentado desafíos que me han puesto a prueba, tanto personal como comunitariamente. Hubo momentos en que los intereses económicos de algunos pescadores entraron en conflicto con nuestras iniciativas de conservación. Algunos argumentaban que no podíamos permitirnos ser tan idealistas, que necesitábamos priorizar nuestra supervivencia. En esos momentos, tuve que recordar las palabras de aquella mujer: el equilibrio es frágil, pero esencial. Con paciencia y diálogo, logramos encontrar soluciones que beneficiaran tanto a las personas como al medio ambiente. No fue fácil,
pero cada pequeño paso hacia adelante fue una victoria. Más allá de los desafíos, también he encontrado alegría en los pequeños milagros que el mar nos regala. He visto ballenas saltar frente a mi bote, bancos de peces brillar bajo la luz del sol y atardeceres que pintan el horizonte de colores imposibles. Estos momentos me recuerdan por qué decidí dedicar mi vida a proteger este lugar mágico. Me hacen sentir humilde ante la grandeza de la naturaleza y agradecido por el privilegio de formar parte de ella. También me recuerdan que, aunque soy solo un hombre, tengo el poder de hacer una diferencia. A lo largo de los años, he llegado a entender que el verdadero legado de aquel encuentro no es solo lo que hago, sino lo que inspiro en otros. Muchos jóvenes de la aldea ahora sueñan con ser biólogos marinos, investigadores o activistas ambientales. Me dicen que mi historia les ha mostrado que incluso alguien ordinario puede tener un impacto extraordinario. Esto me llena de orgullo, porque sé que el futuro del mar está en buenas manos. El cambio no depende de una sola persona, sino de una red de corazones comprometidos. Finalmente, quiero compartir una última reflexión sobre la naturaleza de los misterios. Aquella noche en el mar me enseñó que no siempre necesitamos respuestas para seguir adelante. A veces, lo más importante es la pregunta misma, el deseo de aprender y crecer. El océano es un recordatorio constante de que hay cosas que tal vez nunca comprendamos, y eso está bien. Lo que realmente importa es cómo respondemos a lo desconocido, cómo elegimos vivir nuestras vidas en armonía con el mundo que nos rodea. Si logré inspirar a otros a hacer lo mismo, entonces mi misión habrá valido la pena. Y así, mientras sigo navegando por las aguas que tanto amo, sé que el mar siempre estará ahí, esperando, observando y recordándome quién soy. Mi historia no termina aquí. Es un capítulo en un libro mucho más grande, escrito por el océano y todos los que lo aman. Espero que, con el tiempo, más personas se unan a esta narrativa, trayendo sus propias experiencias y aprendizajes. Porque al final, todos somos parte de la misma historia, conectados por las olas y los secretos que guardan. A veces, cuando el viento sopla suave y las olas murmuran contra la orilla, siento que el mar me habla en un idioma que no puedo entender completamente, pero que mi corazón reconoce. Es como si aquella mujer misteriosa hubiera dejado una huella imborrable en cada rincón del océano, una presencia invisible que sigue resonando en mi vida. He llegado a pensar que tal vez no fue solo un encuentro físico, sino algo más profundo, casi espiritual. Fue como si el mar mismo se hubiera personificado en ella para enseñarme una lección que yo necesitaba aprender. Cada vez que pienso en esto, me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué un simple pescador fue elegido para vivir esta experiencia? Tal vez porque, al ser alguien tan conectado al mar desde siempre, tenía el corazón abierto para recibir su mensaje. Esta sensación de conexión con lo sobrenatural no solo me ha cambiado a mí, sino también a quienes me rodean. En la aldea, he notado cómo las nuevas generaciones han empezado a ver el océano de manera diferente. Ya no es solo un lugar donde pescar o trabajar. Ahora es un espacio de respeto y admiración. Los jóvenes hablan del mar como si fuera un ser vivo, como si pudieran sentir su pulso en cada ola que rompe contra la costa. Esto me llena de esperanza, porque sé que el futuro del océano está en sus manos. He visto cómo algunos incluso han comenzado a estudiar biología marina o a involucrarse en proyectos de conservación ambiental. Es como si la semilla que aquella mujer plantó en mí hubiera germinado en ellos también, extendiendo sus raíces más allá de lo que jamás imaginé. Pero no todo ha sido transformación positiva. También he enfrentado momentos de duda y soledad. A veces, cuando estoy solo en mi bote, mirando hacia el horizonte infinito, me pregunto si realmente hice lo suficiente para honrar su sacrificio. Me cuestiono si pude haber hecho más para proteger el mar, si seguí adecuadamente el camino que ella me trazó. Estos pensamientos me persiguen, especialmente en las noches silenciosas cuando el océano parece más inmenso y yo más pequeño. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, recuerdo sus palabras finales: el mar siempre estará observando. Esa frase me recuerda que no necesito tener todas las respuestas, sino simplemente actuar con la mejor intención posible. Con el tiempo, he aprendido a aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta. La naturaleza del misterio es precisamente eso. Algo que no podemos comprender completamente, pero que nos invita a explorar y reflexionar. Aquella mujer nunca me dio todas las respuestas, pero me dio algo mucho más valioso: la capacidad de maravillarme ante lo desconocido. Me enseñó que el verdadero poder no está en dominar o controlar, sino en escuchar y aprender. Esta lección ha sido mi guía en los momentos más oscuros, ayudándome a encontrar luz incluso en la más absoluta oscuridad. También he llegado a entender que el impacto de nuestro encuentro no se limita a mí o a mi aldea.
El océano es un recurso global, compartido por todos los habitantes de este planeta. Lo que hacemos en nuestra pequeña parte del mundo tiene repercusiones en lugares que quizás nunca conoceremos. Por eso, he decidido compartir mi historia más allá de las fronteras de mi comunidad. He viajado a otras aldeas costeras, participado en conferencias sobre conservación marina e incluso colaborado con organizaciones internacionales dedicadas a proteger los océanos. Cada vez que cuento mi historia, veo cómo toca corazones y despierta conciencias. Sé que no soy nadie especial, pero si mi experiencia puede inspirar a otros a cuidar el mar, entonces habrá valido la pena. A pesar de todo lo que he vivido, sigo siendo consciente de mis propias limitaciones. No soy un científico ni un experto en el medio ambiente, solo soy un pescador que tuvo un encuentro extraordinario. Pero he aprendido que no se necesita un título o un estatus especial para hacer una diferencia. Lo que importa es la intención, la pasión y el compromiso. He tratado de transmitir este mensaje a todos los que me escuchan, recordándoles que cada acción cuenta, por pequeña que sea. Si cada uno de nosotros hace su parte, juntos podemos lograr cambios significativos que beneficien tanto a las personas como al planeta. Finalmente, quiero dejar una última reflexión para aquellos que algún día se encuentren frente al mar y se pregunten qué pueden hacer para protegerlo. No necesitas vivir una experiencia sobrenatural como la mía para sentir una conexión profunda con el océano. Basta con pararte en la orilla, escuchar el sonido de las olas y permitirte sentir su poder. El mar tiene una forma única de hablar a quienes están dispuestos a escuchar. Si abres tu corazón y tu mente, te mostrará su belleza, su fragilidad y su fuerza. Y una vez que hayas sentido eso, será imposible no querer protegerlo. Porque al final, todos somos hijos del océano, conectados por sus aguas y sus secretos. Y así, mientras sigo navegando por las aguas que tanto amo, sé que mi historia no es solo mía, sino de todos los que han sido tocados por el misterio del mar. Aquella mujer misteriosa me enseñó que el océano no es solo un lugar, sino una fuerza viva que nos une a todos. Su legado vive en cada ola que acaricia la playa, en cada brisa que sopla desde el horizonte y en cada corazón que se abre para escuchar su llamado. Espero que, algún día, tú también puedas escucharlo. Porque si lo haces, sabrás que no estás solo, y que el mar siempre estará ahí, esperando para enseñarte sus secretos.